Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir hablando de la historia de las diásporas, de Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, pensando cómo a veces el pasado y el presente de alguna manera se mezclan, haciendo algunas reflexiones, porque para mí la historia tiene que servir para que la gente pueda pensar. Si va a adivinar el futuro, no sirve. No, la historia no te deja lecciones con eso, pero por ahí para comprender algunas cosas. Y entonces me pasa, tengo que decirlo, te lo voy a decir y se lo voy a decir a la gente que nos escucha, que la sensación que tengo es que los judíos que llegaron a Israel llegaron de todas partes. No llegaron solamente desde la zona de residencia que fue el Imperio Ruso, donde los judíos tenían que vivir porque los zares no querían judíos en su territorio, ¿no? Pero estaba pensando en que muchos de ellos, gente bastante importante o que hizo a la creación de Israel, por favor, que se entienda con mucha claridad, no fueron los únicos, ¿eh? Ya sé que vinieron de los países balcánicos, del norte del Yemen, vinieron del norte de África, vinieron de todas partes. De esta gente tengo algo para decir antes de sumergirnos en esta historia, que es la historia del Ishu, de cómo Israel se fue consolidando antes de su declaración de independencia. Y entonces estaba pensando, porque yo estudié historia, soy profesora de historia, y una de las cosas que me pasa cada vez que leo esta historia o me pasan, estamos mirando ahora lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Entonces una de las cosas, y con vos Jorge también lo vimos hace algunos años, yo creo que son muchos años que estamos juntos, cuando se hizo la historia de Polonia y de cómo se fueron los judíos desplazándose del oeste hacia el este. Una de las cosas que me impresiona siempre mucho es el nivel de sufrimiento que tuvieron todas estas poblaciones. Cuando hablo del nivel de sufrimiento, hablo de los campesinos polacos, hablo de los húngaros, hablo de los rumanos, hablo de los rusos, que fueron considerados casi poco menos que animales por quienes los gobernaron y los... Entonces es una historia de un enorme sufrimiento. La historia, la vez pasada estaba leyendo la historia sobre que los soldados rusos eran muy buenos, eran capaces de aguantar horas y horas, decían expertos, sin comer, sin tomar agua, estaban acostumbrados y eran muy estoicos. No sé cómo es ahora, lo que yo veo ahora me deja horrorizada. Y no puedo evitar, a pesar de que mis abuelos fueron huyendo de un pogrom que había tenido lugar a otro que estaba por llegar, yo ya lo conté la vez pasada, yo no puedo evitar sentir una profunda compasión por la gente que vive ahora en Ucrania, y me supongo que por los rusos que no deben querer que esta guerra se produzca, y en fin. Lo que siempre pienso, y lo voy a decir, es que los judíos vivieron en una región donde la gente tenía existencias terriblemente duras y miserables. No sé cuál fue la peor, porque si uno lee la historia del campesinado húngaro, de los sectores populares, bueno, de los polacos ya sabemos, de todo, de estos de Ucrania y de los rusos, como recién estábamos hablando, y encima ahí vivían judíos. Los judíos que eran profundamente odiados. Eran odiados porque, bueno, la religión ortodoxa era mucho más antijudía que la religión católica. Además eran utilizados por los nobles y para sus fines personales, para que, como fue con la época ¿cómo se llama?, de los bolcheviques, cuando el Partido Comunista, estoy hablando ruso, mandaba a los judíos a hacer cosas que ellos no querían hacer, y después eran odiados justamente por las poblaciones porque eran la cara visible del comunismo. Así que son historias que uno agarra los libros de historia y ahí se entera de todo esto. Y bueno, y lo que uno está mirando, por lo menos en mi caso, es que esta crueldad continúa, que de alguna manera hay quien se siente con derecho a seguir ejerciéndola
aún con mentiras, no importa, con lo que fuere, con que sigue siendo un país nazi, Ucrania, a pesar de ese presidente judío que tiene. Todo esto es algo muy sorprendente para mí. Y entonces también la otra reflexión que hacía es que, bueno, que yo recuerdo así cosas que me contaba mi abuela y cómo esta gente se adaptó acá. Y pienso que eran gente que se adaptaba, o como ella dijo, Golda Meir dijo, que nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que tengas que probártelo. No sé si lo dijo o no lo dijo. Esa frase yo la leí. Y pienso que esta gente que se fue a lo que era en aquel momento Palestina, era Palestina. Yo sigo leyendo en algunos textos Eres Israel, y bueno, yo diría Israel sola. En el Shule o en la escuela lo enseñaron a mí, o en el Kenera, que era Israel. Es que esta gente llegó y empieza a construir de la nada, de la nada no, pero empieza a construir, a tener una idea de país. Y entonces yo te comenté que hay una cosa que me parece sorprendente, todo el tiempo me sorprendo. Me sorprendo de los proyectos que mucha gente tuvo. Y uno de ellos es la creación que un artista judío que venía de una familia religiosa, parece ser que hijos de familias religiosas, los de Europa del Este eran todos. Eran muy pocos los que no lo eran. Por lo menos para fines del siglo XIX, sí, más o menos. Y si no lo eran, eran profundamente judíos, porque no tenían ninguna otra formación que pudiera ser, es como me dijo a mí una vez un rabino. Vivieron durante siglos de acuerdo al Talmud y a la Torá, a su manera como pudieron, pero bueno, esa era su forma y su manera de vivir. Así que, aunque muchos de ellos hubieran ya dejado de ser judíos observantes, también lo eran. Su pasado, su educación, toda su manera de ser, residía en esa condición judía que impregnaba todas las maneras de vivir. Bueno, lo cierto es que tenemos la historia de cómo se hace en Israel la primera escuela de artes, se podría decir de artes y oficios, porque también ahí empezaron a enseñar hacer artesanías o cosas que eran muy específicas. Y es a un Yatz, un judío que lo mandan a estudiar a un lugar, y de repente él se va a París, y entonces él empieza a mirar y descubre otro mundo. Y en ese otro mundo él se hace artista, era pintor, era escultor. Y en esto, después lo conoce a Herzl, creo que eso fue en el año 1903, si mal no me acuerdo, y entonces lo conoce a Herzl y se queda fascinado con él. Él tenía esa personalidad de Herzl que deslumbraba. Creo que también siempre lo digo, que el que lo llamaba el rey era Freud, que decían que cuando entraba a un lugar a tomar un café donde estaban los otros judíos tomando, entonces entre ellos se decían, ahí entró el rey. Y le provocó una cosa de fascinación y se hizo sionista. Y bueno, y él se va ahí a lo que era en ese momento Israel, Jerusalén, y entonces decide que quiere fundar una escuela de artes. Los ve, él presenta este proyecto en un congreso sionista, lo aprueban y esta escuela se abre. Y bueno, ahí empiezan a ir jóvenes con inclinaciones artísticas a ser educados, y entonces más allá de que esa escuela se cerró en dos periodos, uno fue que los cerraron los turcos otomanos en el periodo durante la Primera Guerra Mundial, y después creo que para 1927, porque carecía de fondos. Además esos años fueron duros ahí, fueron muy difíciles también en lo que fue Israel, y después volvió a abrirse. De todos modos, yo tengo una amiga que su hija se formó ahí en el tema de diseño, y la Escuela Bezalel es algo increíble, cómo forma, y toda la cuestión de cómo despierta, cuánto talento ayudó a desarrollar y todo eso. Y entonces uno se pregunta, en una época tan lejana, a principios
Sí, a principios del siglo XX, y lo que comentan los textos es que Yatz tenía una formación académica. Antes de que él se hiciera sionista y antes que se fue a Israel, él fue llevado por la corte rumana como escultor de la corte. Así que él debía ser un gran artista. Después él va a ser seguido sobre todo por los judíos, por toda su formación sionista. Pero lo cierto es que él empieza a instaurar este tipo de enseñanza y también en un momento dado, porque tenemos otra historia para contar, ahí se van a dictar clases de fotografía. Había gente que tenía como el futuro metido en algún chip en la cabeza, así como hay otra gente que se lo niega y tiene los ojos puestos en la parte de atrás en la cabeza, y otros que lo tienen lanzados bastante para adelante. Lo cierto es que también esto causó el tipo él decide ya para, creo que los años 30, él decide hacer, no, esto debe haber sido antes, siempre me confundo con las fechas, una exposición de producción de jóvenes israelíes o de artistas israelíes, no sé por qué tienen que ser jóvenes, en Europa y en Estados Unidos, y él lleva una muestra. El tema era para recaudar y para conseguir apoyo para la continuidad de esta escuela. No dijimos que Betzalel era el que en la Biblia está contado, que era el que diseñó el arca para guardar la Torá en el relato bíblico. Pero lo cierto es que él tiene toda esta idea de la pintura académica, de la escultura también, en esos términos, y entonces empiezan a aparecer jóvenes, sobre todo en Tel Aviv, que van a disputar con él esta idea de que, y además, ¿qué estilo? Porque lo que él quiere es crear un estilo propio de Israel, algo que sea original de ahí. Y el tema es cómo lo van a hacer, si copiando entre lo académico y copiando cosas de carácter oriental. Se hicieron numerosos trabajos de plata, muchos objetos de acuerdo a ese tipo de miradas. Pero lo que pasa es que, bueno, empiezan a aparecer estos jóvenes en Tel Aviv que le empiezan a disputar esta idea del arte académico, y que están mirando al cubismo, a todas las nuevas corrientes pictóricas y artísticas que están surgiendo, y bueno, y eso hizo que el estilo que después mantuvo la escuela Betzalel cuando vuelve a ser abierta y todo eso, es el que impusieron estos jóvenes. Pero este hombre sembró esa semilla. A este hombre se le ocurrió eso. Yo no quiero hacer apología de las personalidades, pero me parece que toda esta gente, porque en este momento dejamos ya de hablar específicamente de los políticos, en otro momento tal vez volvamos, pero a mí me sorprende esta capacidad creativa y toda esta posibilidad. Él dice que tenía una cosa utópica, como la creación del tercer templo. Bueno, hay que tener esa visión y esa confianza también en que ese futuro será posible y que en ese futuro puede caber una historia del arte. Y también siempre lo relaciono, no sé si estarás de acuerdo conmigo, vos sos músico, así que vos sos el que mejor sabe eso que yo, que en Israel hay tantas escuelas de música, hay tantas ejecutantes de música. Una vez lo leí, que en Estados Unidos a veces estaban cansados de recibir becarios de música clásica y también de jazz. No sé si estaban cansados, pero que era algo muy común de jóvenes que venían de Israel, que habían ganado becas de esa clase. Y entonces lo que a mí viviendo en estas orillas, donde estamos mirando cómo a alguien se le ocurrió que puede hacer una guerra, también allá hay música, toda una serie de cosas, y alguien es capaz de pensar que se puede destruir una sociedad. Y yo te voy a decir la verdad, yo pienso que
si alguien que está desequilibrado tiene tanto poder, se puede destruir el mundo, no sé. No quiero ser agorera, no me gusta. Pero lo cierto es que uno se pregunta cómo hubo tiempo y lugar para mantener todo eso, para crearlo, y bueno, para mí es sorprendente e increíble, y a mí me gustan mucho estos temas. No sé si querés que sigamos hablando de esto. No, bueno, lo que te parezca. Bueno, de lo que me parece es que tengo que decir que, como te darás cuenta, me la paso leyendo cosas sobre esto. Y además la Biblioteca de Israel me manda números, me manda para que lo mire. Y bueno, y yo entro siempre, acá hace algunos años estaba ahí en, en la OSA, y entonces se hizo Gidón, y entonces a mí me gusta mucho. Yo amo así todo lo que es arqueología. Israel es un reservorio increíble de arqueología y todo eso, pero me gusta mucho todo, me provoca y tengo una curiosidad profunda por todo lo que representa construir un nuevo país. No voy a decir en la nada, nada no es que no había, pero bueno, cosas nuevas, distintas y diferentes, y esos proyectos que se hicieron. Y entonces una de las cosas que más me fascinan, pero verdaderamente me fascinan, son las fotos y las películas. Y las películas del centro Spielberg. Estaba leyendo también que otra universidad que me parece que compite es la de Columbia, que también parece ser que tiene una gran colección de fotografías y films de lo que se hizo en esos años. Y siempre me resultan fascinantes, como me fascina la historia. Me resultan fascinantes porque cuando veo un video filmado en aquellos años, o una película, estoy hablando de películas de 100 años atrás, o más también, me parece que es como una ventana que está mirando al pasado. No sé si alguna vez te conté que estaba trabajando una vez con la historia de los judíos ingleses, y ellos también filmaron mucho. Se ve que había entre los judíos estas cosas de filmar, fotografiar, toda esa cosa, era una cosa así que les atraía mucho, aún a los que tenían poco dinero para comprarse cámaras o material. Y entonces había en lo que era el Petticoat Lane, que era el barrio judío, que vendían ropa vieja y vendían cosas usadas, que era lo que podían vender estos judíos que eran extremadamente pobres, que vivían ahí. Y entonces mostraba una foto como estaban ahí las viejas yidishes vendiendo pan, cosas, la gente comprando y vendiendo, y cómo se paraba la gente y miraba a quien los estaba filmando. Y siempre cuando trabajo con gente le digo, mírenlos, ellos nos están mirando a nosotros, no saben que nosotros los vamos a estar viendo. Están, de alguna manera, es como nosotros abrimos una ventana y miramos al pasado, y ahí está esa gente deslumbrada mirando eso. Y como la próxima vez vamos a hablar de un fotógrafo, la otra cosa que quiero decir que me conmueve pero muchísimo, y es cuando yo me he preguntado por qué hay tantas fotos y películas de la Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial, de todas las, y entonces, y fotos familiares, porque una cosa, bueno, son las fotos de actos públicos y todo eso, que también para mí son extremadamente interesantes, cómo estaba vestida la gente, cómo se presentaba, toda una serie de cosas que a mí me parecen increíbles, y me parece maravilloso que exista ese material. Pero entonces me enteré que muchos judíos que vivían en Nueva York, los que vivían también, que eran pobres y vivían vidas muy duras, pero aquel que lograba conseguir comprarse una filmadora se iba y filmaba, le sacaba, qué sé yo, fotos a la familia, también buscando novias, alguna novia apetecible para estos muchachos que hablaban en yiddish, que vivían ahí en Nueva York. Y entonces yo miro esas fotos de esa gente, de esos de los que no quedó nada, de esos, y además del dolor, de la pena que me produce, estamos mirando todo gracias a esa gente que filmó
todo un enorme fresco de toda una vida que existió, de cómo salían, miro las clases de gimnasia que hacían ahí en Polonia, también los del BUN que se preocupaban por esos chicos para que, los del BUN y los otros también, para que hicieran gimnasia, para adaptarlos al mundo moderno de las familias, de la Bobe que estaba ahí sentada con los nietos, de todas esas cosas. Y verdaderamente para mí tienen un valor enorme. Y tiene que ver también con la historia de Israel, de cómo fue, por eso voy a contar la semana que viene, ¿no? El próximo encuentro, cómo a alguien se le ocurrió, y siempre que lo miro se me llenan, disculpen, yo soy bastante sentimental, tal vez te hayas dado cuenta, se me llenan los ojos de lágrimas, sí, de emoción, me provoca emoción, ¿por qué no? Y por otro lado también esos que se fueron y en la Shoah, los que filmaron, ese era un director de cine norteamericano, un periodista que fue, cómo salieron de los refugios, cómo iban, cómo cruzaron los Alpes, toda esa historia. Estoy trabajando con Liliana Benveniste en una historia de Italia, y cómo en Italia hubo campamentos de refugiados que después en la Brigada hicieron la alía clandestina, y a esos chicos, cómo estaban ahí, cómo vivían, y todo eso me parece que tiene un valor enorme. Qué sé yo, en momentos como esto, y también miro lo que cuentan los otros, los que no son judíos de esa gente, y cómo, a pesar de que hay mucha gente que dice, bueno, ya, el holocausto, yo se lo escucho decir incluso a judíos, no te puedo decir la furia que me llena el corazón. Y entonces, cómo los que no son, cómo comprenden ese dolor, y cómo se solidarizan, cómo se solidarizaron y cómo ayudaron. Y en eso quiero decir también, cuando miro del campo de Sedesciepoli y Santa María del Baño, ahí en Italia, que nosotros teníamos acá un amigo artesano que se vino muy joven a la Argentina con su mujer, no sé si alguna vez te lo conté, Renato Zanqueta, y que nos dijo que ellos se fueron de Italia porque el gobierno les pidió después de la guerra que se fueran, que trataran de hacer lo mismo que Italia fue hecha por los inmigrantes que mandaban dinero, que se fueran, porque Italia no tenía cómo alimentar a su población. Y entonces pienso en esos lugares donde también esos italianos fueron terriblemente maltratados por las nazis, la pasaron muy mal también, muchísimos de ellos, y sin embargo pudieron compartir algo de lo poco que tenían con estos sobrevivientes, con esta gente que también los recuerda con tanto amor y cariño. Ahora, no sé si mostré mucho los temas, pero me parece que necesito eso porque miro las imágenes de lo que viene de ahí, de Ucrania, los relatos que cada uno escucho y presto atención, y me parece horrible que estemos en un momento de la historia donde esté sucediendo algo como esto, ¿no? Después de la pandemia, esto no me parece que haya sido bueno que haya sucedido, pero sí, haya sido bueno, que es terrible. Pero bueno, listo. Te dejo libre, los dejo ya. Simplemente para renovar la invitación, de aquí a 2 semanas seguiremos hablando de estos protagonistas, muchas veces desconocidos, como el personaje que nos ha hablado hoy, del fundador de la Academia Betzalel, y seguiremos, como mencionabas, con uno de los primeros fotógrafos y cineastas de aquella época, y seguiremos encontrándonos porque todavía esta historia de las diásporas no ha acabado, a pesar de que ya estamos tan cerca de Eretz Israel, tan cerca de tener un estado propio. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias a la radio y tener la posibilidad de hablar de estas cosas. Y gracias por la paciencia también. Bueno, discúlpame que haya enredado las cosas, pero bueno, a veces uno se siente así, sobre todo leyendo historia. Muy bien, pues un saludo. Un saludo, chao querido.